Bueno, bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia del curso de de ganadería sustentable, perdón. Mi nombre es Jorge Antonio Duarte. Como ya les he dicho en la presentación, soy de profesión médico veterinario. eh, Me desempeño como instructor del área de grandes especies en el centro agroempresarial en Aguachica, en el sur del departamento del Cesar, desde hace ya 15 años y medio. También pues cuento con la fortuna de ser productor ganadero. Soy campesino, de origen campesino, nacido en el campo, vivo en el campo y vivo del campo. Eh, y pues en esta vez soy su instructor y soy el que estoy atendiendo esta su formación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Les quiero comentar que esta conferencia está siendo grabada y va a ser publicada en la carpeta grabación conferencia web, pues para todas aquellas personas que no puedan asistir a esta sesión, pues la pueden ver en diferido. Igual, también las dudas, comentarios, inquietudes me las pueden comunicar a través de los diversos medios que tenemos. Sabemos que tenemos el foro de dudas e inquietudes, tenemos eh, el correo interno, tenemos también, bueno, también tenemos el número telefónico. Ahí les voy a compartir mi número telefónico personal. Este número tiene cuenta de 36, 40, 58, sí, ahí está. Eh, Tiene cuenta de WhatsApp y de Telegram. eh, y pues igual cualquier duda se pueden comentar conmigo. También les quiero comentar que ustedes saben que el tiempo en esta plataforma es limitado. En la medida en la que no alcancemos a solucionar todas las dudas y las inquietudes, yo trato de hacer esto lo más dinámico posible, lo más fácil y lo más entretenido, pero en la medida en que el tiempo no nos dé, pues entonces se pueden comunicar conmigo a través de los mecanismos que ya les dije, o si prefieren me pueden escribir a mi celular o me pueden llamar. Ese es mi número celular personal y ahí nos podemos comunicar para solucionar y subsanar dudas, preguntas, inquietudes, comentarios que vayan a salir de esta segunda, perdón, de esta segunda sesión en línea que tenemos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos al grano, digo el pollo. Entonces, pues esta semana el tema que vamos a tratar, pues aquí está. Vamos a tratar un tema bien interesante que son los forrajes, y vamos a hablar un poquito también de las evidencias para esta semana. Para esta semana tenemos 3 evidencias a desarrollar. Una de ellas es una evaluación online que se llama evaluación forrajes. Esta evaluación, como todas las evaluaciones que están disponibles para este programa, tiene intentos múltiples. Entonces, pues les recomiendo, antes de leerla, descarguen el material de la segunda semana. El material en PDF es un material muy bonito, es un material muy completo, es un material muy interesante, sobre todo que es muy enriquecedor. Y de verdad que personalmente creo que vale la pena guardarlo e imprimirlo como material de consulta. Entonces, para responder estas evaluaciones es importante tener en cuenta eh, estas consideraciones, pues para descargar el folleto, el documento, para poder contestar la evaluación. Tenemos una actividad interactiva que se llama forraje para el ganado. Es un jueguito multimedia, una actividad según la plataforma tipo SCORM, la que podemos presentar muy fácilmente. Podemos, entramos a ella, le damos y la podemos ver sin ningún inconveniente.
Sin embargo, algunos computadores van a presentar algún problemita y es porque no tenemos los software completos. Entonces, ¿cuáles son los software? Pues sencillamente ustedes ingresan, si se pueden dar cuenta, aquí a mano izquierda mía hay un, el menú, aquí en la parte, ay, esperen que tengo aquí una cosita, aquí está. Aquí en esta parte vemos una carpetica que dice software del programa. Ahí le podemos dar clic y podemos actualizar o descargar gratuitamente los software para que esta actividad interactiva corra sin problema. Entonces, pues les recomiendo hacer pues presentarla y si ustedes ven que empieza a cargar, trata de cargar y no puede, les recomiendo que revisen esta actividad. Hacer esto, pues descargar los software. Tenemos una evidencia también que es un taller, ojo, que se llama conservación de forrajes. ¿De qué consta este taller? Bueno, normalmente la evidencia pide que debemos desarrollar un archivo, un documento bien sea en formato AVI, o sea, un formato de video o un formato o una presentación. Personalmente he visto algunas dificultades, sobre todo cuando las personas hacen el video, que les cuesta mucho subirlo. Me dice, profe, que la plataforma me rebota, que el video es muy pesado. Entonces, pues, de alguna manera, yo les recomiendo, pues, traten de no utilizar un formato que pese mucho. Si no pueden hacer el video, pues entonces hagan una presentación en PowerPoint. ¿Qué es una presentación en PowerPoint? Pues sencillamente toman un documento Word, perdón, PowerPoint, toman las fotos de lo que les pide aquí, qué les está pidiendo el documento. Lo que pide es una presentación sobre hacer ensilajes o enolajes, que si bien si los estamos haciendo en la finca, excelente. Si tenemos la documentación para hacer eso, para documentar todo un proceso de ensilaje y enolaje, es decir, desde que se comienza hasta que se finaliza. Sin embargo, si ustedes no cuentan con el predio, si no tienen la posibilidad de acceder, pues sencillamente se trabaja, como lo dice el documento, en una situación hipotética. Aquí hablan de la finca de Don Ariel. Pues entonces tomamos una situación simulada, bajamos las fotos de internet y hacemos esa presentación en PowerPoint. Ahora, si ustedes dicen, profe, yo quiero hacer el video y no pasa, entonces pues les recomiendo que hacen, tomen el video, háganlo súbanlo a YouTube y me suben el enlace. El enlace queda grabado como si fuera el video. Entonces, como a ustedes mejor les parezca, ¿qué formato lo quieren? Si ustedes quieren hacer tipo documental, si lo quieren hacer tipo youtuber, el video es como ustedes la creatividad los lleve. Personalmente veo que se facilita más hacer la presentación e implica pues menos trabajo informático, porque pues recordemos que pues esto es un curso de ganadería. Entonces, pues queda a su libre disposición y a su libre albedrío cómo presentar este documento. Lo que sí es importante es que debemos presentar todas las evidencias para, pues para poder aprobar el curso. Para poder ser certificado, debemos tener el 100% de las evidencias aprobadas. Entonces, ya saben, para esta segunda semana tenemos 3 evidencias. Una es la evaluación de forrajes, la segunda, la actividad tipo SCORM, y esta actividad, este taller que debe entregarse y dónde se entrega. Bueno, aquí mismo ustedes ven, aquí les dice ver evidencia, ahí les van a dar clic ustedes y les va a llevar a una cajita de diálogo en la que ustedes van a poder adjuntar la evidencia y automáticamente les va a llegar a su correo una, una notificación de que entregaron la evidencia. Les quiero pedir de manera muy incisiva, por favor, las
evidencias deben quedar en el libro de la evidencia. En ninguna manera me las envíen por el correo electrónico, por el correo interno o por WhatsApp. ¿Por qué no las puedo recibir ahí? Porque es que en el libro de calificaciones debe quedar el soporte de la nota que les voy a dar de acuerdo al trabajo que ustedes hicieron. Si ustedes me lo envían por un medio diferente, en el libro de calificaciones no va a quedar ningún soporte que permita que ustedes puedan ingresar. Y entonces, pues eso les va a generar, me va a generar un problema porque no les voy a poder asignar calificación. Entonces, por favor, si tienen alguna dificultad para subir la evidencia, pues comuníquese conmigo. Yo de manera, pues trataré de hacer un video o un tutorial o alguna manera para que podamos ver cómo es que se ajustan las evidencias. De hecho, creo que tengo uno por ahí y voy a compartírselos al correo general. Porque la intención es que pues no vamos a después a decir, y profe, es que yo le entregué. No, sí, yo sé que usted lo envió, me lo envió, pero es que a mí no me, o sea, ni en el correo electrónico, ni en el correo interno, ni en el foro, debe quedar ese en el link dispuesto para esto para poder asignar la calificación. Bueno, entonces ya con eso, digo yo pues que encontramos esta, que es la actividad a desarrollar esta semana. Y ahorita sí vamos a entrar en materia del tema ya propiamente dicho. Bueno, eh, como les decía, esta semana tenemos un tema bien interesante, un tema bien eh, enriquecedor, que es pastos y son los forrajes. Primero que todo vamos a hablar qué son los bovinos. Los bovinos, pues obviamente por sus condiciones propias son animales herbívoros, con un sistema digestivo, un estómago dividido en 4 compartimentos en los cuales toda esa materia vegetal, toda esa biomasa se degrada y se convierte en alimento verdadero para el animal. Estos bovinos, que es nuestro animal objeto de estudio, pues obviamente necesitan una alimentación variada que le aporte los nutrientes necesarios para todas sus actividades vitales y productivas. Estos nutrientes que pues los obtienen de los forrajes son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los minerales y las vitaminas. Todos ellos los van a obtener del forraje, entendiendo que pues ellos son herbívoros y su fuente principal de alimentación es el forraje. Visto desde otra manera, entendemos que los bovinos transforman la fuente de alimento más económica que existe o la más versátil que existe en el mundo, que es el forraje, y lo convierten en alimentos de alto valor nutricional para el ser humano, como es la carne y la leche. Aparte de los demás productos que nosotros también podemos utilizar. Pero bueno, no solamente los forrajes es la comida exclusiva de los animales. Nosotros podemos utilizar sus productos de la agroindustria, de la molinería, de las oleaginosas, pueden ser. También se utilizan, bueno, esto es controversial y no quiero entrar en controversia aquí, sin embargo, se las voy a enunciar porque realmente se usa, que son los residuos de la avicultura, sobre todo de la cría del pollo de engorde, que es el uso de pollinazas. Está bien que eso tiene una regulación, está bien que tiene unas prohibiciones, que tiene una serie de manejos, pero pues su uso todavía es interesante, se hace. Y bueno, como les digo, no quiero entrar no quiero entrar en controversia, sencillamente pues lo enuncio porque pues se usa todavía. Existen los suplementos nutricionales, que pueden ser energéticos o proteicos. Existen los suplementos proteicos como la urea, por ejemplo, o los energéticos como la melaza o el glicerol, que son bastante utilizados y bastante interesantes. Y no solamente los forrajes concebidos como pastos, sino también algunas especies arbóreas que pues en este curso se da una unidad específicamente para ese uso de esas estrategias utilizando especies arbóreas para la alimentación. Ahora bien, los forrajes los dividimos en dos grandes grupos, gramíneas y leguminosas, que ahorita vamos a profundizar en ellas. Y estos pastos pues deben tener condiciones específicas que si bien entendemos que esto pues son seres vivos,
que tienen condiciones propias de adaptación a la finca o al medio en el que estamos. Tiene propiedades que la hacen especial, propiedades nutricionales y condiciones propias de producción y adaptación que en últimas determinan la calidad del alimento que estamos ofreciendo. Por otro lado, existen las leguminosas, que es otro tipo de plantas que también debemos tener muy en cuenta dentro de la dieta de nuestros animales, que tienen un alto contenido de proteína que pues implican una alimentación balanceada y completa para nuestros bovinos. Estas dos, tanto gramíneas como leguminosas, pues sirven para conservarlo, como puede ser el heno, y se pueden aprovechar o cualquier otra técnica de conservación que se pueden utilizar para aprovecharse en las épocas en que el forraje escasea, sobre todo en las épocas de sequía, en las zonas donde esta sequía es bastante bien marcada. Ahora, estos forrajes existen varios modelos de cómo se los vamos a suministrar, entendiendo que el animal pues es el que lo debe consumir. Entonces existen modelos de suministro constantes, existen algunos modelos de producción, que es cuando seleccionamos la pradera, cuando preparamos el terreno y sobre todo cuando tenemos en cuenta cuánto pasto tenemos disponible, que ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello. Y finalmente, las técnicas de conservación, que pues aquí vamos a tocar dos técnicas de conservación interesantes, que son el ensilaje y la nidificación, como estrategias productivas. Entonces, si bien, vamos adelante. Como les decía, tenemos dos grandes grupos de forrajes disponibles, las gramíneas y las leguminosas. Las gramíneas son plantas sobre todo monocotiledóneas, de tallo cilíndrico, nudoso. Normalmente las hojas abrazan el tallo. Su fruto se produce en panojas y el grano seco está cubierto por escamas, por la cariopside. Dentro de este grupo de gramíneas destacan plantas como los cereales, como el arroz, el maíz, el sorgo, que tienen implicaciones nutricionales, sobre todo aportes nutricionales bien interesantes. Sobre todo del tipo energético. Las gramíneas, su gran aporte nutricional y digamos, lo que mayor aporte o significancia está dentro de la energía. Por otro lado, existen las leguminosas. Las leguminosas son arbustos o enredaderas de la familia de las Leguminosae o Fabaceae, que tienen la particularidad de que son ricas o su contenido nutricional es considerado proteico. Entonces tenemos estos dos grandes grupos que nutricionalmente son significantes. Aquí tengo una lámina en la que podemos ver a mano izquierda las gramíneas más significativas. Pues en la primera foto vemos una panoja de trigo. En la segunda vemos un cultivo de maíz que, pues, si bien nosotros aquí en nuestra ganadería colombiana es uno de los más utilizados, encontramos también que también se usa para consumo humano y tiene implicaciones nutricionales bien interesantes. Y finalmente en la foto de abajo vemos una pradera de una braquiaria, que es una gramínea, pues un pasto normalmente utilizado en nuestra ganadería. Por otro lado, vemos al lado derecho las leguminosas. Las leguminosas tienen la particularidad de que su fruto siempre viene en panoja, en carpeta o en vaina. Su semilla siempre es un frijol y nutricionalmente su contenido es proteico. En la primera, pues aquí vemos un fruto de una leguminosa, que vemos que es pues una bichuelita que tiene pues normalmente sus frijolitos. Y en la parte de abajo vemos una leguminosa de uso rastrero que se encuentra en gran medida en nuestros potreros, es la famosa clitoria, que tiene particularidad que su aporte nutricional es bien interesante. Ahora bien, normalmente en nuestros potreros, en nuestras
sistemas de alimentación, el potrero genera, normalmente pues nosotros lo estamos rociando con agroquímicos que no son selectivos. Ahora, está bien, aquí hay muchas cosas controversiales, aquí hay muchas cosas que nosotros debemos analizar, no de manera, digamos que rígida, sino empezar un poquito a entender que para ser sustentables debemos no solamente tener la posibilidad de aprovechar el medio ambiente, sino también de extrapolar los mayores recursos que tenemos en nuestra pradera. Si nosotros tenemos una pradera compuesta por una buena gramínea y una buena leguminosa, estamos ofreciendo una alimentación balanceada, es decir, le estamos dando al animal una buena fuente de energía con una buena fuente de proteína. De manera, digamos, lo que para ser eh, un poquito más gráfico en la cosa, estaríamos dando la proteína, el pedazo de carne y el arroz como la energía, como una, digamos que como una dieta bien compuesta para nuestros bovinos. Entonces hay que entender esto y el uso pues, de algunos agroquímicos lo que hace es generar que la gramínea solamente, el potrero tenga solamente gramíneas, tenga solamente energía. Muchos de ustedes me van a decir, profe, pero es que hay pastos que tienen tanta proteína. Y sí, es cierto, pero es que tratar de comparar la proteína de la gramínea con la proteína de la leguminosa es diametralmente, digámoslo que diferente. Una proteína digestible de una leguminosa es altísima comparada con de una gramínea, una gramínea de una leguminosa es altísima comparada con una proteína que tenga una gramínea. En ese sentido, entonces, debemos tener muy claro esto, que lo ideal es manejar los potreros de manera tal de que tengamos esta asociación de gramíneas y leguminosas que permitan que el bovino consuma bien y tenga una alimentación balanceada. Ahora bien, esto pues es claro que los nutrientes, como les dije cuando comenzamos la conferencia, tiene la particularidad de que se extrapolan directamente se extrapolan directamente de los forrajes y entonces la energía, pues que son los carbohidratos estructurales de lo que se compone normalmente el forraje, eh, pues de ahí es donde lo obtiene el bovino, su fuente de proteína, el forraje, pues como les decía, es el fundamento nitrogenado que tiene, siendo la leguminosa uno de los más ricos de ellos. Los minerales, pues ustedes saben también que los bovinos no alcanzan a sacar la mayoría de los minerales del forraje, pues que el forraje los extrae directamente del suelo, y es donde necesariamente debemos tener claro de que debemos dar una fuente suplementaria de minerales para nuestros animales. Las grasas que extraen no son significativas de los forrajes, si bien existen algunos forrajes ricos en grasa, como el Guatemala, no es significativo. Y las vitaminas, que en la mayor parte son los carotenos, también los obtenemos de los forrajes. Ahora, ya sabemos que las gramíneas aportan energía, que las leguminosas aportan proteína, ya sabemos que los nutrientes están eh, que los nutrientes están en los forrajes. Ahora, debemos entender cuánto forraje tenemos disponible, partiendo de la premisa que un bovino consume aproximadamente del 10 al 12% de su peso vivo en forraje verde. Y es importante tener en cuenta esto porque muchas veces yo no sé cuánto pasto tengo y me quedo sin pasto, mis animales pueden pasar hambre y debo tener en cuenta esto. Ahora, ¿cómo sé cuánto pasto tengo? Pues existe una técnica de aforo de pastos que si bien no es precisa, eh, pues tampoco es, digamos que muy subjetiva, pero sí me da un indicativo de cuánto forraje puedo tener en mis potreros y necesariamente pues esta técnica es muy sencilla. Y como les digo, aparte de sencilla, es bien interesante. Lo primero que debo saber es, antes de aforar un potrero, de saber cuánto pasto tiene, debo saber qué área tiene, con cuánta área cuenta. Después de saber qué área tiene el potrero, pues tomo un tubito y hago este marquito que tiene un metro por cada lado. Este cuadrado que tiene un metro por cada lado, pues se me convierte en un metro cuadrado. Este marquito, que normalmente lo hago con tubo de PVC, lo que hago es tirarlo varias veces, lo tiro
al potrero, bien sea en forma de Z o en forma de X. ¿Y qué hago cuando lo tiro? Voy con unas tijeras o con un machete y corto 5 centímetros de arriba todo el forraje al interior que hay del marco. Corto toda la materia verde que hay. Después de eso, la almaceno en bolsitas plásticas eh, y en bolsitas plásticas, perdón, no, en bolsas de papel, qué pena con ustedes. Después me voy para un sitio y las organizo, los clasifico, es decir, cuánta gramínea había, cuánta leguminosa había y cuánto maleza había. Eso las peso, depende del número que las haya tirado. O sea, normalmente uno recomienda tirar el marquito 3 veces. Si lo tiró 3 veces, toma todo ese forraje de esas 3 veces que lo tiró y lo pesa. Cuánta gramínea hay, cuánta leguminosa hay y cuánta maleza hay. Y si lo tiró 3 veces, pues hace una regla de 3 simple. Si en 3 metros cuadrados tenía tanta leguminosa, eh, en 3 metros cuadrados tenía tan X cantidad de gramínea y tanta de maleza en el área que tiene el potrero. Es decir, si tiene 1 hectárea, entonces en 10.000 metros cuadrados. Si tiene 2 hectáreas, en 20.000 metros cuadrados. Y así, o sea, hago una regla de 3 simple. Y con eso, pues ya sencillamente sé cuánto forraje puedo tener y ahí lo extrapolo hacia cuántos animales puede tener mi potrero, cuánto pasto disponible tengo. En ese sentido, entonces, ya con esta técnica puedo saber si mis animales van a tener necesidad de pasto. Ahora, otro aspecto también importante dentro de la ganadería es que en muchas zonas de nuestro país existen las famosas sequías, donde en algunos lados dan mucho más fuerte que en otros. Por ejemplo, aquí en la zona en la que yo vivo, en el sur del departamento del Cesar, es una zona de alta incidencia de verano. Aquí normalmente tenemos de 4 a 5 meses de verano. Aquí en esta parte del sur del departamento del Cesar no nos llueve ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Más o menos a finales de marzo o abril es que empieza a llover y entonces nos quedamos sin forraje en los potreros. Una técnica, la conservación de forraje se convierte en una estrategia productiva determinante para nosotros los ganaderos para no tener pérdidas productivas. En ese sentido, pues aquí les voy a tocar 3 técnicas, las más usadas para nuestra región. Una de ellas es el ensilaje, que el ensilaje en sí, la técnica es la misma, que es el almacenamiento anaerobio, es decir, alejado del oxígeno de la masa forrajera. Todas las técnicas deben conllevar a lo mismo, a que el forraje esté alejado del aire para que éste no se pudra, sino que como está lejos del oxígeno se produzca una fermentación láctica y el forraje se conserva. En ese sentido existen, pues aquí en la lámina, vemos varios tipos de silo que se fundamentan en el mismo principio de la anaerobiosis. La primera lámina que vemos en la parte superior izquierda es un silo de búnker, que son 2 paredes con un plástico y ahí vamos alojando el forraje y lo vamos aprisionando. En la parte inferior izquierda, pues está el famoso silo de montón, que es el más usado en nuestras regiones. Es el silo que, pues, que nos permite tirar el plástico en el piso, vamos regando la materia, el forraje, y lo vamos aprisionando, bien sea con un tractor, con un tanque lleno de agua o de arena. Lo importante es sacarle el aire. En la parte derecha, en la fotografía, vemos el famoso silo en la parte derecha superior, el famoso silo de bolsa, que es el que comercialmente conseguimos en nuestras regiones, el que nos venden, el que compramos, el que vendemos, que también se usa y también tiene implicaciones muy interesantes. Y en la parte inferior, pues es la famosa trinchera, que es lo mismo, se abre un hueco en el piso como una trinchera, se forra en plástico y se hace de la siguiente manera, y se hace de la misma manera. La otra técnica es la técnica de nidificación, que consta en cortar el pasto en la prefloración. No es esperar que el pasto se seque, sino antes de que él espigue, se corta y se va moviendo hasta que el sol lo vaya secando y vaya perdiendo hasta el 80% de la cantidad de agua. Ya después de que el pasto se deshidrató y dejamos que se deshidratara allá en el potrero,
pues vamos con estas máquinas, pues normalmente se utilizan máquinas cuando son cantidades grandes, cuando no, pues se puede hacer de manera manual. Sin embargo, pues cuando tenemos grandes extensiones, la máquina se convierte en determinante para hacer los famosos fardos de heno. El heno es entonces un forraje deshidratado a un 80%, que debe tener la característica de que debe estar bien empacado. A carachas, esto me está avisando. Otra técnica también es la técnica del enolaje. El enolaje, pues como les digo, es una técnica intermedia entre el ensilaje y la anificación, que lo que hacemos es que se corta igual, de igual manera, el forraje antes de la prefloración, pero no se deja que se deshidrate hasta el 80%, o sea, no se deja que se seque totalmente, sino se deja que se seque más o menos un 50%. Sin embargo, esta técnica sí implica el uso de un equipo que es la famosa encintadora. Esta encintadora lo que hace es almacenar el, el forraje de una manera tal de que pues también quede aislado y que permita que la conservación sea mucho más eficiente. El cuello de botella de la técnica de enolaje pues es sencillamente este uso del plástico y de la máquina que pues necesariamente implica este uso. Bueno, entonces ya para resumir y para entrar a la zona de preguntas y comentarios, sabemos que los forrajes pues son la principal fuente de alimentación de nuestros animales, que tenemos dos grandes grupos, gramíneas como aporte energético y leguminosa como aporte proteico, que están distribuidos en potreros y que su condición nosotros la podemos medir utilizando el aforo de los potreros, y que si bien el manejo de estos implica también pues la capacidad de determinar cuántos animales disponibles puedo tener en mi potrero. Por otro lado, también es importante entender que muchas veces cuando el forraje escasea, es necesario tener técnicas de conservación como estrategia productiva. Quiere decir que si yo voy a conservar forrajes, sé que mis animales no se van a atrasar, se van a preñar a tiempo y van a producir nutricionalmente como es. Entonces, bueno, ya en este momento ahí tenemos un tiempito para preguntas y respuestas. Si no les alcanza el tiempo, las dudas me las pueden comunicar a través del foro, a través del correo electrónico, o vuelvo y les escribo mi número telefónico, el cual tiene cuenta de WhatsApp y Telegram para cualquier duda que surja, que no alcancemos, que el tiempo no nos dé. Así que bueno, sin más preámbulos, los escucho. Todas las dudas, inquietudes, comentarios que tengan aquí disponibles. Aprovechemos el tiempo, por favor. Jorge, buenos días. Mi nombre es Diego Rey. ¿Cómo le va? Diego, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, no, es que pues de alguna forma, pues primero me presento. Yo llegué tarde un poquito al curso porque no había visto las fechas, pero, pero aquí estoy. Perfecto. Eh, Así es. Jorge, es que yo estoy, digamos que con un proyecto que quiero montar y, pues digamos que yo he sido toda la vida como de familia ganadera, campesina, ¿sí? Los Eh, míos. entonces, pero pues digamos que mi función y mi trabajo más que todo es en la ciudad. Yo trabajo en la ciudad, pero sí tengo una tierra que puedo trabajar. Entonces estoy pensando, pero pues este tema que usted está tocando eso es lo que estoy mirando yo, pero pues la idea es entender, por ejemplo, qué calidad de pasto o qué variedad. Entonces, yo pienso que dentro de las cosas que nos faltó es como para determinar todo esto, es importante también realizar un estudio de suelos. Yo estoy en este momento en este proceso para saber cuál es la calidad del pasto o la variedad que, que, que más me conviene de acuerdo a la tierra que tenemos, ¿sí? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. Sí, por señor. ahí, por ahí, por ahí creo que pues, la idea es como hacer ese aporte que nosotros, si en la medida que podamos estudiar el suelo que vamos a trabajar, es donde se parte para uno no equivocarse en la escogencia del forraje, ¿sí? Y la otra pregunta es en los tipos
de qué, de esa maleza que usted describía en la explicación que hacía. Eso que, ¿cómo escoge uno eso? ¿Quién le asesora a uno en eso? ¿O qué tipo de malezas existen en eso? Porque digamos que yo estoy en este momento esperando el estudio de suelos para decidirme. La idea es tener un proyecto radial, hacer un radial para una ceba, pero, pero pues estoy esperando eso de cuánto es el aforo que necesito. Estoy trabajando con lo del estudio de suelos y me falta mirar lo del tema este de las malezas ¿para qué? Para nutrientes, ¿sí? Entonces, pues, uno era contarle eso y lo otro, pues, reforzar, decir que empezar con el estudio de suelo sería una cosa interesante Ah, claro. para la escogencia. A ver, Diego, un momento. Sí, claro, tienes toda la razón, totalmente. De hecho, si miramos la unidad pasada, dentro de las estrategias diagnósticas, conocer el tipo de suelo que tenemos es determinante para cualquier tipo de ganadería. Y primero te felicito, estás comenzando por donde se debe comenzar, es efectivamente saber qué tenemos y así es y muy bien, y igual cualquier cosa a la orden. En referencia a las malezas, sí hay algo bien interesante, que es que a nosotros, por ejemplo, cuando los que estudiamos hace 20 años en la universidad, pues nos decían que maleza era todo lo que no era pasto ni leguminosa, y resulta que eso es falso, porque uno muchas veces el nuevo concepto de maleza es lo que no se come el animal. Y hay que entender que hay algunas que son tóxicas. Nosotros aquí en la costa tenemos la famosa mindaca, en el interior le llaman mataganao. Pero está bien que estas cantidades son bastante, pues hay que entender que la que es maleza es la que no se come el animal y hay que saber cuáles son las que son tóxicas o no. Ahora, esto hay bastante literatura, de hecho hay casas comerciales que se dedican a identificar maleza y uno sencillamente pues lo que hace es buscarlas en ese sentido. Entonces, muy bien, Diego, te felicito. Igual, cualquier cosa a tu servicio, cualquier duda, inquietud, ya sabes, estamos ahí pendientes. Pero muy Ok, bien, Jorge. muy Mil bien, gracias. muy bien, para servirte. Bueno, aquí me pregunta, buenos días para todos. ¿Un kilo de urea es demasiado? Sí, totalmente, un kilo de urea es total. Está bien, ya me hicieron la pregunta anterior. Lo que pasa es que es un bloque nutricional y uno espera en un bloque nutricional que un bovino consuma aproximadamente, ese bloque que están formulando ahí tiene 10 kilos y lo que esperamos es que el animal consuma aproximadamente 100 gramos diarios de bloque. Esos 100 gramos diarios de bloque implica más o menos 10 gramos de urea. La urea no puede pasar el 3% de la cantidad total de materia seca, que vienen siendo más o menos, si son 10%, 50 kilos, el 20, 30% más o menos, eso vienen siendo más o menos 300, 400 gramos máximo en un animal adaptado. Entonces, ese kilo de urea en un bloque nutricional, si bien personalmente yo no utilizo tanta urea, yo lo máximo que utilizo para un bloque de 10 kilos es 300 gramos, está todavía dentro del rango tolerable y el rango a manejar. Sin embargo, si ustedes quieren, yo tengo una formulación que alguna vez hice con unos aprendices aquí del SENA y que nos resultó excelente. Tengo una formulación, es el que ustedes quiera, me puede escribir a mi correo electrónico y ahí sí es al correo electrónico para yo compartírsela y me dice, profe, necesito que me pase las formulaciones que usted tiene de bloques y con todo el gusto se las comparto. Esos son bloques ya probados, son bloques ya utilizados y bloques que tienen, bueno, mire, ya me queda un minuto, que tienen una implicancia bien interesante. Bueno, ya me queda un minutico. Si hay más dudas o inquietudes, por favor, escríbanme al WhatsApp, escríbanme al correo, escríbanme al foro dudas, inquietudes. La intención es que no nos quedemos sin dudas. Discúlpenme que a veces me extiendo tanto. Lo que pasa es que yo soy un apasionado de la ganadería y me emociono con estos temas. Igual, tienen mi número y podemos hablar con más tranquilidad y me pueden escribir.
La urea, pues, es un aporte nutricional proteico, aporta muchísimo, aporta diametralmente, los aportes son gigantescos. Sin embargo, hay que manejarlos con mucha prudencia porque recordemos que podemos generar algunas toxicidades con ello. Entonces, la urea sí sirve, pero hay que manejarla con mucha